Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más del curso de Circuitos Eléctricos 2. En el video anterior habíamos estado hablando acerca de la potencia eléctrica. Habíamos hablado de sus diferentes tipos, comenzando con la potencia activa o también llamada potencia real, potencia media o potencia útil, llegando a la conclusión que su fórmula era el voltaje por la corriente por el coseno de Fick, y analizamos sus casos especiales, como son cuando son circuitos netamente resistivos, cuando son circuitos solamente con bobinas o solamente con capacitancias, ¿no? Y habíamos obtenido que solamente la potencia activa es consumida por la resistencia. La bobina y la capacitancia no consumen potencia activa. Luego habíamos hablado acerca de la potencia reactiva, ¿no? Que su fórmula era el voltaje por corriente por el seno de Phi. Pero a diferencia de la potencia activa, la potencia reactiva solamente es consumida por bobina y por capacitancia, ¿no? Esto para poder obtener lo que son el campo magnéticos en el caso de las bobinas y el campo eléctrico en el caso de las capacitancias. Luego de ello habíamos hablado acerca de la potencia aparente, ¿no? Que era la relación del voltaje por la corriente, ¿no? Luego también habíamos hablado acerca del factor de potencia, ¿no? ¿Qué era un factor de potencia? ¿Cuál era su fórmula, ¿no? Para luego pasar a lo que es la potencia compleja, ¿no? Potencia en la cual íbamos a obtener los cuatro valores. Si estaba en su forma polar, íbamos a obtener la potencia aparente en su magnitud y el ángulo era el ángulo phi. Y si estaba en forma rectangular, la parte real iba a ser la potencia activa y la parte compleja iba a ser la potencia reactiva, ¿no? Cuyo, cuya unidad que era el volamper, ¿no? Bien, ahora en esta oportunidad vamos a analizar lo que es la transferencia de potencia activa máxima o también la transferencia de potencia media máxima, ¿no? Y ustedes saben que la potencia media también se le conoce como activa, útil o real, ¿no? Nosotros habíamos analizado esta potencia, ¿se acuerdan? En el circuitos eléctricos 1 para una resistencia, ¿no? Porque analizamos en corriente continua y en corriente continua solamente era circuito resistivo, ¿no? Que contenían solamente es una magnitud más no una fase, ¿no? Bien, comenzamos diciendo que en análisis de circuitos algunas veces estamos, claro, interesados en determinar la potencia que puede ser entregada a una carga, ¿no? En este caso circuitos resistivos. Empleando el teorema de Thevenin podemos determinar la potencia máxima que un circuito puede suministrar y la forma en la cual ajusta la carga para efectuar la transferencia de potencia máxima. Y ustedes saben también cómo se emplea el teorema de Thevenin, ¿no? En circuitos eléctricos 1 hemos analizado este teorema, esta forma, este método de solución, ¿no? En el cual tenemos un circuito y nosotros ese circuito lo podemos reemplazar por un circuito equivalente Thevenin, donde tenemos que hallar un voltaje de Thevenin y una resistencia equivalente, ¿no? En este caso sería una impedancia equivalente por ser trabajado en circuitos eléctricos 2. Bien, nosotros recordando la transferencia máxima de potencia en corriente continua para circuitos resistivos, como habíamos trabajado en circuitos eléctricos 1, teníamos el siguiente circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Si se recuerdan del curso pasado, teníamos el voltaje de Thevenin en corriente continua, la resistencia equivalente y la resistencia RL, ¿no? Que era la cual se le iba a transferir la máxima potencia, ¿no? Y al ser atravesada por una corriente, que iba a producir una caída de tensión, no V sub 0 en este caso. Por convenio de signo, ¿se acuerdan? La corriente por donde entra al elemento iba a ser positivo y por donde sale negativo, ¿no? Bien. Entonces también nosotros en circuitos eléctricos 1 habíamos dado la siguiente fórmula, ¿no? Que potencia que era igual al voltaje por la corriente, ¿no? Pero como voltaje por la ley de Ohm es a la corriente sobre la resistencia, entonces corriente por corriente y al cuadrado, ¿no? Perdón, a la corriente por la resistencia, entonces vamos a tener la siguiente expresión también, que potencia es igual a I al cuadrado por la resistencia. Pero a su vez también habíamos hablado por ley de Ohm, que la corriente era que era igual al voltaje entre las resistencias, ¿no? Entonces, voltaje por voltaje, voltaje al cuadrado entre resistencia, y vamos a obtener la siguiente expresión, ¿no? Que potencia también era igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Todo esto son las fórmulas de potencia eléctrica, ¿no? Ustedes ya saben que este es que potencia activa para una resistencia, ¿no? Porque la resistencia es el único elemento que consume potencia activa, ¿no? ¿Por qué no le ponemos el coseno de phi? ¿Por qué? Porque un elemento resistivo, su ángulo de fase quiere igual a 0 y el coseno de 0 es 1, ¿no? Y 1 por los valores de voltaje corriente va a ser lo mismo, ¿no? Voltaje corriente. Es por eso que no aparecen aquí el coseno de phi. Bien, recordamos los cálculos que hicimos para poder obtener las incógnitas del circuito de Thevenin, es decir, el voltaje de Thevenin y la resistencia equivalente. Llegamos a la conclusión que la resistencia equivalente que era igual a RL, ¿no? Y el voltaje de Thevenin hallando y vamos a poder obtener la potencia máxima RL, o sea, la potencia de transferencia máxima, ¿no? Que era igual al voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces el RL, que es igual a la resistencia equivalente, ¿no? Esta era la fórmula en circuitos eléctricos 1, ¿se acuerdan? Para hallar la máxima transferencia de potencia media, ¿se acuerdan? Bien, ahora
En el circuitos eléctricos 2, como trabajamos en corriente alterna y en el dominio de la frecuencia, no solo tendremos circuitos resistivos con una magnitud, sino que tendremos circuitos con impedancia, ¿no? Que ustedes saben que la impedancia está compuesto por una resistencia y una reactancia, ya sea inductiva o capacitiva, ¿no? Que contiene su magnitud y su ángulo de fase. Por lo tanto, la expresión mostrada para hallar la máxima transferencia de potencia activa cambiará por completo. Esto debido a que la fuente que alimentará a los circuitos ya no será una fuente de voltaje en continua, ¿no? Sino en energía alterna, ¿no? Entonces, la transferencia máxima de potencia activa para impedancias del siguiente circuito vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos el voltaje de Thevenin, ¿no? En corriente continua. Cuando vean este simbolito es el corriente continua. Vamos a tener ya no una resistencia equivalente, sino una impedancia equivalente, ¿no? Y acá vamos a tener la impedancia ZL, ¿no? A la cual se va a suministrar la máxima transferencia de potencia, ¿no? Y la corriente, que ya no sería llamada corriente, sino fasor corriente, ¿no? Y acá también fasor voltaje de Thevenin, ¿no? Y ustedes saben, ya cuando está en negrita es fasores, ¿no? Igualito, cuando está en negrita acá es una impedancia cuando se trata de las resistencias sumada a una reactancia, ya sea inductiva o capacitiva, ¿no? Bueno, aquí nos dice, donde ZL es la impedancia para la máxima transferencia de potencia, dice que se desea encontrar el valor de ZL y además la potencia máxima entregada a la carga. Entonces tenemos, igualito como para circuitos eléctricos 1, el valor de ZL va a ser igual al valor del Z equivalente, pero su conjugada. ¿Qué quiere decir con conjugada? Solamente que se le va a cambiar de signo. Por ejemplo, si el Z equivalente sale 5 más J6, la conjugada del Z equivalente va a ser 5 menos J6, ¿no? O sea, se le va a cambiar el signo a la parte compleja, ¿no? Por ejemplo, si es en rectangular, es 4 más 5J va a ser 4 menos 5J. Si es en forma polar va a ser, por ejemplo, 10 ángulo de 30 grados, va a ser ahora 10 ángulo de menos 30 grados. O si fuera 15 ángulo de menos 25 grados, el Z equivalente a su conjugada va a ser 15 ángulo de 25 grados, ¿no? O sea, se le va a cambiar de signo nada más. Y así vamos a poder obtener el ZL. ¿Y cómo obtenemos el Z equivalente? Ya pues empleando el teorema de Thevenin, ¿no? ¿Se acuerdan que para un circuito, para obtener el Z equivalente, para reemplazarlo en el teorema de Thevenin, ¿qué se hacía? Se desconectaba todas las cargas, ¿no? Perdón, toda la fuente, ¿no? A la fuente de voltaje lo desconectábamos y lo reemplazábamos por un cortocircuito, ¿no? Y a la fuente de corriente que hacíamos lo desconectábamos y lo reemplazábamos por un circuito abierto, ¿no? Y así se comportaba como una red muerta, ¿no? Solamente llena de en circuitos 1 impedancia, en resistencias. En el circuito 2 va a ser una red muerta solamente con impedancia, ¿no? Y así obteníamos el Z equivalente, ya sea haciendo impedancias en serie, en paralelo, no reduciéndolo, ¿no? Hasta obtener el Z equivalente, que al aplicar su conjugada va a ser el valor de ZL, ¿no? El que nos piden. Luego de eso, una vez de tener el valor de ZL, nosotros vamos a obtener el valor de la potencia máxima activa transmitida, ¿no? En potencia máxima, ¿no? Su abreviatura va a ser potencia máxima, ¿no? O sea, vamos a obtener ahora la fórmula para poder hallar esta potencia máxima de transmisión en la potencia media, ¿no? También llamada activa, real o útil, ¿no? Sabemos que la potencia es igual al voltaje por corriente, pero también el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, reemplazando esta expresión, vamos a tener que la potencia es igual a I al cuadrado por R, ¿no? Eso ya lo he explicado, ¿no? Pero habíamos hablado, ¿se acuerdan en potencia eléctrica en el video pasado? Que la potencia que era igual a la mitad de la corriente máxima por el voltaje máximo, ¿no? Por el coseno de phi, ¿no? Pero ustedes ven que el coseno de phi en una potencia activa que es referida solamente a resistencia es igual a 1, ¿no? Y además que el voltaje, aquí, como es aquí, voltaje es igual a I por R, es lo mismo que voltaje máximo es igual a I máximo por resistencia, ¿no? Reemplazando en la fórmula de la mitad de I máximo por voltaje máximo por R, vamos a tener la siguiente expresión. De potencia máxima es igual a la mitad, o sea, un medio por I máximo al cuadrado por R, ¿no? Pero nosotros sabemos, ¿te acuerdan en videos pasados que habíamos hablado que el valor eficaz aquí era igual al I máximo entre raíz de 2, ¿no? Despejando esos valores vamos a tener valor de I máximo, que va a ser raíz de 2 por valor eficaz, ¿no? Porque ustedes saben que los equipos solamente leen valores eficaces, no valores máximos. Entonces, reemplazando esta expresión en I máximo, vamos a tener que la potencia máxima es igual a U medio por raíz cuadrada por I eficaz, todo eso al cuadrado por la resistencia, ¿no? Ustedes saben que raíz cuadrada de 2 al cuadrado es igual a 2 y 2 por 1 medio es igual a 1. Entonces vamos a tener que la potencia máxima es igual a I eficaz al cuadrado por R, ¿no? Pero I eficaz lo podemos poner como I y la potencia máxima va a ser I al cuadrado por R y la unidad en watts. Entonces, esta es la fórmula para poder hallar la potencia máxima, ¿no? ¿Y cómo hallamos
esta corriente y cuál es el valor de R, ¿no? Entonces nos dice donde I es igual al voltaje de Thevenin sobre el Z equivalente más el ZL, ¿no? Es decir, una vez que habíamos hallado nosotros el Z equivalente y el ZL, que era su conjugada, nosotros tenemos que ver el voltaje de Thevenin, ¿no? ¿Cómo se llama el voltaje de Thevenin? Simplemente el circuito ya se despejaba, se desconectaba la carga y desde esa carga se iba a ver, ¿no?, el voltaje de Thevenin, ¿no? Y el circuito se dibujaba con todas sus fuentes, ¿no? Ya sea fuentes de voltaje y corriente, ¿no? Y resolvíamos ya por los métodos que nosotros conocemos, mallas, nodo, superposición, transformación de fuente o métodos directos aplicando, por ejemplo, ley de voltaje de Kirchhoff o divisor de corriente o divisor de voltaje, ¿no? La cosa es obtener el voltaje de Thevenin. Una vez que teníamos este valor de voltaje de Thevenin, ya teníamos el valor del Z equivalente y el ZL, simplemente ¿qué aplicamos? Ley de Ohm, ¿no? Sabe que la corriente quiere igual al voltaje entre la impedancia, ¿no? Pero como son impedancias en serie, se suman, ¿no? Entonces el voltaje de Thevenin entre impedancia equivalente más la impedancia ZL, ¿no? Y así obteníamos la corriente, ¿no? El valor que salga la corriente y vamos a reemplazarlo acá, ¿no? Claro que esa corriente que vamos a obtener va a salir ¿en qué? En fasor, ¿no? O sea, es decir, va a tener lo que es su, va a tener su magnitud y su ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a reemplazar acá? Solamente la magnitud. Por ejemplo, si la corriente sale 1,89 ángulo de menos 10, simplemente acá va a ir 1,89, ¿no? O sea, la magnitud nada más se reemplaza. Y el valor de la resistencia, ¿cómo lo obtenemos? Simplemente el valor de la resistencia es igual a la resistencia del Z equivalente, ¿no? O sea, si el Z equivalente sale 5 más J6, ¿cuál va a ser el valor que va a ir aquí? 5. ¿Y por qué no J6? Porque J6 pertenece a una rectancia, ya sea inductiva y capacitiva. Pero ustedes recuerden que la potencia activa solamente es consumida por la resistencia. Por eso que solamente escogemos el valor real, o sea, el valor de la resistencia de una impedancia, ¿no? Que va a ser la misma, ¿no? Porque si aquí es 5 más J6, aquí va a ser 5 menos J6, ¿no? Entonces, esos son los valores que debemos reemplazar. Recuerden, si hallamos la corriente, se reemplaza solamente acá la magnitud y la resistencia es la parte real de la impedancia, ¿no? Ya sea la impedancia equivalente o la impedancia ZL, ¿no? Que es el mismo, ¿no? Bien, amigos, ese ha sido todo por este video. Espero que hayan comprendido estas dos fórmulas básicas para transferencia de potencia media máxima, ¿no? En corriente continua, ¿no? Que es algo un poco similar a corriente en corriente alterna, ¿no? Que es similar a la corriente continua trabajar en circuitos eléctricos 1, ¿no? Solamente con la diferencia de que acá tenemos que hallar la corriente, ¿no? El fasor corriente, ¿no? En circuitos 1 tenemos que hallar el voltaje de Thevenin, ¿no? Es muy diferente ya que solamente aquí entra impedancia, ¿no? Pero el valor de resistencia es el mismo, ¿no? Es el mismo, porque ustedes ya saben ya que la potencia activa solamente es consumida por la resistencia, no más no por una inductancia o una capacitancia. Bien, amigos, los espero en el siguiente video. Muchas gracias.